Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos, un saludo para todos, con un abrazo fraternal, un abrazo de papá con sus hijos. Amén. Estamos en la lección 16, que habla de la doctrina de bautismo, y estamos en la escuela bíblica que se titula Fundamentos básicos para la vida cristiana. Decíamos, voy a hacer un pequeño resumen, hay 3 bautismos principales para el cristiano y otro bautismo que puede ser incluido para aquellos que quieran seguir en Cristo de una manera firme. Primero está el bautismo por el Espíritu Santo en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Esto habla de posición. Luego está el bautismo en agua, que es el que hicimos el domingo allá en Mojácar, que es una confesión pública de nuestra fe. Luego está el bautismo en el Espíritu Santo, donde recibimos el poder y la autoridad de parte de Dios. Y por último está el bautismo con fuego, el bautismo de la prueba, el bautismo de la purificación. Y estamos estudiando el bautismo en un cuerpo. Este es el bautismo que todos los creyentes deben conocer bien y entenderlo. Y es que cuando nos convertimos somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y sin este bautismo los otros no tienen razón de ser. O sea, el importante es cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos sumerge dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia. A partir de ese momento, Pablo nos dice en Efesios 4 que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, y precisamente un solo bautismo en el cuerpo, la iglesia. En ese un solo bautismo se está refiriendo precisamente al bautismo en el cuerpo. Un solo bautismo significa también que no hay múltiples caminos hacia Dios, no hay múltiples formas de salvación, solamente hay una, todos la conocemos. Es el Espíritu Santo quien nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el momento de nuestra conversión. Hablamos también de aprender a contentarnos con lo que tenemos. El cristiano debe aprender a decir, Señor, si tengo mucho, te alabo. Si tengo poco, también te alabo, porque tú eres suficiente para mí. Tú lo eres todo para mí. Esa debería ser la oración nuestra cada día. ¿Te falta salud? Él es tu sanador. ¿Te falta paz? Él es nuestra paz. ¿Te falta fuerza? Él es nuestra fortaleza. ¿Te falta dirección? Él es tu buen pastor y tu guía. Hablamos también de los diferentes nombres de la iglesia y de su significado. Estuvimos hablando que la iglesia de Dios se le llama mucho, frecuentemente se le designa a la iglesia como la iglesia de Dios. También se habla de edificio. Esto nos habla de que somos parte de ese edificio santo, que no estamos solos, ni somos piedras sueltas y estamos llamados a crecer juntos unos con otros. También a la iglesia se le llama la esposa. Esto nos habla de amor, de dedicación y de unión íntima. Luego también se le llama cuerpo. Esto habla de función, de complementación, del complemento que tenemos que tener los unos con los otros. E interdependencia, o sea, depender los unos de los otros. También a la iglesia se le llama familia. Y esto nos habla de relación, de orden, de participación, de vivir en unidad como una familia cristiana debe vivir, sin fingimiento y en disciplina. También estudiamos el siguiente nombre, que es rebaño. Esto nos habla de seguridad, nos habla de alimentación, de un pastor que nos cuida, que nos dirige y nos defiende. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando distintos nombres de la iglesia. El siguiente nombre es candelero de oro. Esto habla de que la iglesia debe ser luz, seguridad y protección contra las tinieblas de este mundo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, leemos, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablando Dios con Juan, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que a la iglesia se le llama candelero de oro.
Aquí habla del misterio revelado. Nos encontramos ante un texto que, aunque es breve, está cargado de un simbolismo profundo y glorioso. No estamos ante una fantasía apocalíptica ni una visión que nos pueda confundir, sino ante una revelación gloriosa de Cristo y el cuidado que tiene por su Iglesia. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo mismo nos explica un misterio. Es una gran bendición que el mismo Dios, el mismo Señor nos explique las cosas, ¿verdad? Mejor que cualquier interpretación humana o cualquier especulación, ¿verdad? Que sea el mismo Dios quien le explique. Aquí Dios nos revela algo profundo. Cristo en medio de su Iglesia. Cristo caminando con su Iglesia, sosteniéndola y cuidándola con poder, con amor, con autoridad y con ternura, y además con disciplina. Las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el texto, las 7 estrellas están a la diestra de Dios. Qué importante, ¿verdad? Qué imagen más poderosa estar a la diestra. La diestra habla del poder de Dios, de la autoridad de Dios. La diestra de Dios simboliza esa autoridad, ese poder y sobre todo esa victoria que tenemos en Él. Las estrellas, nos dice el Señor, son los ángeles de las iglesias. Y muchos intérpretes fieles de las Sagradas Escrituras entienden, y yo creo también que se refiere a los pastores. Las 7 estrellas está hablando de los pastores, los mensajeros, los que predican la palabra de Dios fielmente. Esto nos recuerda algo muy esencial, que los siervos de Dios no están solos. Están pastoreados también por el pastor de los pastores. No estamos a merced del mundo ni del enemigo, porque Cristo nos protege. Los siervos de Dios están en la mano de Dios, están a la diestra de Dios. Esto es un gran consuelo y una tremenda esperanza para aquellos que servimos al Señor muchas veces con oposición y también con indiferencia y con rechazo también muchas veces. A veces somos rechazados porque no compartimos o porque predicamos la palabra de Dios como hay que predicarla, y eso a veces crea enemistades, oposición, indiferencia. El verdadero siervo de Dios está en la mano poderosa de Cristo, sostenido, guardado y capacitado por Él. Es Dios quien nos da la capacitación, la gracia, ese poder que nos capacita para hacer su obra. Luego habla de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. La iglesia es comparada con un candelero. ¿Sabéis lo que es un candelero, verdad? Una lámpara. No es un trono, no es una torre, no es una casa, no es un edificio, tampoco es un ejército, es una lámpara. Su propósito es claro, dar luz en medio de las tinieblas. Ese es el propósito de la iglesia, ser luz en medio de las tinieblas. Todos sabemos que las tinieblas es la oscuridad, la ignorancia de Dios, el pecado que vive la gente no valorando, no dándose cuenta o no queriendo darse cuenta de las consecuencias tan graves que trae el pecado. Por eso la iglesia debe dar luz en medio de este mundo que vive en tinieblas, que vive de espaldas a Dios, ignorando y rechazando a Dios. El candelero no tiene luz propia, ¿verdad? Una lámpara no tiene luz propia. Necesita del aceite, que simboliza el Espíritu Santo, y también necesita de la llama, del fuego, la palabra de Dios. ¿Quién da esa luz? Es el mismo Cristo es el que da la luz, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Sin Él, sin Cristo, la iglesia es un candelero, una lámpara apagada. Con Él es una luz que brilla en la oscuridad del pecado, del error y de la muerte espiritual. Y no son candeleros de madera, dice, ni de hierro, ¿verdad? Dice candeleros de oro. Tremendo. Esto nos habla de su valor, del valor que tenemos ante Dios como iglesia, de nuestra pureza. El oro tiene que estar purificado, por eso la iglesia necesita a veces pasar por pruebas y tribulaciones para ser probada como es probada. Probado el oro con fuego.
habla de su pureza, habla de su santidad. La Iglesia tiene que ser santa, vivir apartada con un propósito, servir a Dios. La Iglesia, aunque imperfecta, es preciosa para Cristo, porque es suya, Él la compró con su propia sangre. Luego habla de Cristo en medio de los candeleros. Aunque este detalle no está en el versículo 20, lo vemos justo antes. Cristo camina en medio de los candeleros. En Apocalipsis capítulo 1, 12 y 13 dice: y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, las 7 iglesias, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, la simbología de que Cristo camina en medio de su iglesia. ¿Dónde está Cristo hoy? Precisamente ahí, en medio de nosotros, en medio de su iglesia, en medio de su hogar, de su familia, de su templo. Y el templo tiene que ser santo, porque Él es santo. 3 veces santo es Dios, ¿verdad? Y nosotros somos su templo. Y Dios no se puede relacionar con el pecado. Tenemos que vivir en la santidad que el Señor nos exige. Él no vive en medio de palacios de los poderosos, ni en las instituciones humanas, ni en las instituciones que el mundo ha creado. Las religiones son instituciones que el mundo, los seres humanos han creado, y Dios no habita en medio de una religión. Él está en medio de su pueblo, en medio de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, que les sirven con temor, no con miedo, con temor reverente, con reverencia, con honra, con obediencia. Esto debe llenarnos de gozo, ¿verdad? Saber que Dios camina con nosotros, que Cristo camina con nosotros, y eso nos obliga a tener respeto y ser obedientes. Cristo está aquí entre nosotros, ¿lo creéis? ¿Lo creemos? Él ve, Él conoce y Él calcula, evalúa a su pueblo, a su iglesia, como lo hizo con las 7 iglesias en los capítulos anteriores de estos versículos que hemos leído. Él aprueba, Él reprende y Él exhorta y anima a su iglesia, porque no podemos esconderle nada. Tú podrás esconder algo a las personas que te rodean, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pero a Dios jamás podemos esconderle nada. Esto debe ser un llamado, primero, a los pastores. No debemos olvidar que estamos en sus manos. No debemos temer ni desanimarnos jamás. No debemos olvidar que no dependemos de nosotros mismos. Somos su posesión, le pertenecemos y Él nos capacita, nos da la capacitación para guiar a su grey, a su rebaño. Así que no podemos vanagloriarnos, nosotros, los pastores, los que predicamos, los que pastoreamos al rebaño de Dios, no podemos vanagloriarnos, porque no dependemos de nosotros. La capacitación nos viene de parte de Él. Por eso no podemos desanimarnos. Yo siempre digo que un pastor no se jubila jamás. Se jubila cuando parte con el Señor. Es el Señor quien lo jubila, no la sociedad. ¿Estás comprendiendo? O sea, que yo seré vuestro pastor hasta que me marche con el Señor. Pero eso tiene que ser un motivo de gozo, ¿verdad? Claro. También, ahora, escuchar bien que ahora va el llamado a la iglesia. Este ha sido el llamado a los pastores. Debemos ser luz, hermanos, luz en medio de las tinieblas. Si no eres luz, no eres un candelero con luz, eres una lámpara apagada. ¿Y la lámpara apagada para qué sirve? De adorno. No ejerce su función. Una bombilla que tú la apagas está ahí, sigue siendo una bombilla, pero no cumple su función, que es la de alumbrar. Pues tú y yo somos lámparas que tenemos que alumbrar. Si no alumbramos, no estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestro propósito. El propósito de alumbrar. No debemos conformarnos con este mundo. No debemos copiar las costumbres de este mundo, acomodarnos a este mundo.
No podemos ser influenciados por las corrientes de este mundo. Al contrario, debemos ser influencia para el mundo. Que el mundo vea que nosotros actuamos de distinta manera. Por eso Pablo lo dice, no os conforméis a este mundo. Debemos recordar que somos oro precioso para el Señor. No por lo que somos en nosotros mismos, no, sino por aquel que nos redimió y nos capacitó. Amén. Y también es un llamado para todos, porque Dios ama a la humanidad, seamos creyentes o seamos incrédulos. Debemos tener presente que Cristo está en medio de toda su creación. Dios sigue amando a su creación, aunque su creación, parte de su creación, le dé la espalda. Él sigue amando. Dios jamás va a dejar de amar al ser humano. Otra cosa es que esté complacido con él, ¿verdad? Dios te va a seguir amando, creas en él o no creas en él. Dios te va a seguir amando, vivas en pecado o no vivas en pecado. Otra cosa que es que Él pueda decir de nosotros, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Tú puedes ser amado por Dios, pero no tenerle contento por tu forma de vivir o por nuestra forma de vivir. Por eso debemos examinar, porque Dios está presente, Dios nos ve, examinar nuestra vida, buscar ser purificados y ser guiados por los caminos verdaderos y estar pendiente de nuestro pastor. Como decíamos al principio de esta meditación, semanas anteriores, la oveja tiende a perderse. Es un animal que se desorienta muy fácilmente. La sacas del redil a unos metros y por sí sola no sabe volver. Necesita a los pastores. Por eso la Biblia, Jesús nos llama ovejas, no en plan despreciativo, sino como ternura, con amor, porque Él quiere que seamos mansos y humildes de corazón. El misterio ya ha sido revelado. Cristo sostiene a sus siervos y habita en medio de su iglesia, pero también está pendiente de toda la creación. Y por eso quiere usarnos a nosotros con el fin y el propósito de que podamos ir añadiendo a su grace a aquellas personas que todavía no le conocen. Es nuestro trabajo, es nuestro ministerio. No hay mayor seguridad, no hay mayor gloria, no hay mayor bendición que vivamos como lámparas, como candeleros encendidos, sostenidos por su gracia, eso sí, por su amor y su misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ese es el plan y el propósito de Dios. El siguiente nombre de la iglesia habla de labranza de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, verso 9, en su segunda parte dice, y vosotros sois labranza de Dios. La carta de Pablo a los Corintios fue escrita a una iglesia con muchas divisiones internas. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. O sea que había división. Pablo les recuerda que aunque él plantó, o sea, él predicó el evangelio en primer lugar, y Apolos lo regó, o sea, Apolos continuó enseñando y alimentando la fe, Dios es quien da el crecimiento. Esa carta a los Corintios nos enseña algo también a nosotros, ¿verdad? Que somos de Cristo. Nos puede predicar Pablo, nos puede predicar el pastor Eusebio, el pastor Moisés, quien sea, pero nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo es el que da el crecimiento. En este contexto, Pablo afirma que tanto los que sirven en el pastorado, en los 5 ministerios, pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles, como los creyentes en general, que predican el evangelio y la sana doctrina, tienen una posición ante Dios, cada uno con su responsabilidad. No todos tenemos la misma responsabilidad, pero tenemos que tener a Dios como fundamento y como autoridad suprema. No nos creamos nosotros los dueños, los jefes, ni pensemos que porque hemos sido escogidos por Dios somos mejores que los demás. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es prepotencia.
Vamos a analizar el versículo. Primero dice, nosotros somos colaboradores de Dios, que luego también estudiaremos más profundamente esta parte del versículo. Pablo se identifica con otros siervos de Cristo, no como dueños del ministerio, sino como obreros, como colaboradores. Colaborar significa trabajar junto con Dios. Qué tremendo privilegio, ¿verdad? Pero también qué gran responsabilidad. No solos, no estamos solos, no somos independientes, no somos llaneros solitarios, sino vivimos bajo su dirección y en unión. Dice, vosotros sois labranza de Dios. La iglesia de Corintio y hoy los creyentes son como un campo de cultivo, el campo de cultivo de Dios. En la analogía agrícola, la labranza requiere preparación del suelo en primer lugar, ¿verdad? Plantar la semilla, regar y luego vigilar. Esto indica crecimiento, fruto y cuidado. Si no preparas el suelo, si siembras, la semilla no va a dar el fruto deseado. Si preparas el suelo, plantas la semilla, pero no la riegas, la semilla también va a perecer. Necesita regar. Eso habla de oración, de intercesión. Y luego vigilar, estar atentos, cuidar, quitar las malas hierbas que puedan surgir en la siembra. Y esto habla de eso, de cuidado, para que pueda dar fruto, para que esa semilla crezca. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? En primer lugar, tenemos que reconocer nuestra posición como colaboradores. No debemos minimizar nuestra tarea, nuestro rol, que se suele decir hoy en día. Dios puede y nos quiere usar. Puede usarnos y nos quiere usar. Pero también debemos ser humildes. No somos los que damos el crecimiento. Dios es quien lo da. Estoy comprendiendo lo que surja de nuestro ministerio, el fruto que dé nuestro ministerio, no es por obra nuestra. Es porque Dios nos da la capacidad para hacerlo. Y entonces quien lo hace realmente es Dios, pero a través de nosotros, sus colaboradores, sus socios, podemos decir también, ¿verdad? Luego tenemos que cuidar la labranza, tanto personal como colectiva. En lo personal, ¿cómo cuidar nuestra persona individualmente hablando? Con oración diaria, lectura de la palabra de Dios, obediencia y andar en el fruto del Espíritu Santo, con sus 9 características. Si hay alguna que falla, tenemos que analizarla y ver por qué fallamos en alguna de las características del fruto. En la iglesia, relaciones sanas, enseñanza mutua, edificación mutua, testimonio, porque tenemos que rendirle cuentas a Dios, ¿verdad? ¿O no lo sabíais? Que un día tendremos que rendirle cuentas a Dios como colaboradores suyos. Y luego tenemos que construir sobre un fundamento firme. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, Pablo dice, porque nadie puede poner otra base, otro fundamento que el que ya está puesto, el cual se llama Jesucristo. No podemos fundamentar nuestra vida en otra cosa, ni en ideas, ni en políticas, ni en religiones. Solamente la base principal, la roca, que es Cristo. Si queremos que nuestra vida funcione, la vida familiar, la vida de los negocios, todo lo que hagamos en esta vida, si no estamos fundamentados sobre la roca, cuando vengan las tormentas se nos viene todo abajo. Se nos cae el castillo de naipes que hayamos construido. Por eso Cristo es el fundamento. Lo que edifiquemos debe estar alineado con su carácter, con su enseñanza y con su voluntad. ¿Estáis de acuerdo? Tenemos que, lo que nosotros edifiquemos tiene que estar de acuerdo a cómo lo haría Cristo. ¿Cómo edificaría Cristo? Por eso debemos evitar materiales que se quemen y que desaparezcan. Si tú quemas el oro, no desaparece. Desaparece lo que no purifica el oro, o sea, lo que
las cosas, la maleza que lleva el oro en sí, pero el oro permanece. Por eso debemos evitar esos materiales, esas hojarasca, esas madera que le prende fuego y desaparece. Tenemos que ser oro, que aún en medio del fuego de la prueba perdure y permanezca y sea purificado. Los materiales que se queman y desaparecen podríamos llamarlos vanidad, orgullo, divisiones, doctrinas equivocadas, falsas enseñanzas que abundan hoy en día lamentablemente. Y en cuarto lugar, la unidad en la Iglesia es esencial, que todos vivamos en la misma visión, en la misma unidad, pensando lo mismo, intercediendo por lo mismo, buscando lo mismo. Dado que somos edificados juntos, plantados y regados, puede ser por distintos siervos, porque la Iglesia no es nosotros solos, la Iglesia es universal y está pastoreada por diferentes siervos, ¿verdad? Pero estamos edificados juntos. La Iglesia universal edifica juntos, está plantada y regada quizá por distintos siervos. La unidad, por tanto, debe ser una de las marcas de la Iglesia contemporánea. Debemos reconocer la contribución de otros siervos, como la simbología que hemos visto de Pablo y de Apolos, pero cada uno con un papel diferente, porque todos formamos parte del mismo propósito. No somos competidores, somos colaboradores. Colaboramos unos con otros, codo con codo. Formamos juntos una sinergia, y también sinergia, unir fuerzas significa sinergia con Dios para que la fuerza se multiplique. Instrucciones que nos puedan ayudar. El agricultor y el campo. Esto es son ejemplos de la vida cotidiana. Sabéis que Jesús también hablaba con parábolas, ¿verdad? Os voy a poner unos distintos ejemplos, ilustraciones podemos llamar. Por ejemplo, el agricultor y el campo. Un labrador no planta y se olvida, ¿verdad? Sino que cuida, riega, limpia las malas hierbas, prepara el suelo. Así somos nosotros. Pero sabemos que sin lluvia de Dios no va a crecer nada. Por mucho que hagamos, si no tenemos la lluvia de Dios, la provisión de Dios, la ayuda de Dios, no va a crecer nada. Luego tenemos otro ejemplo, la construcción. Imaginar la construcción de una casa o de un edificio. Si los cimientos no están bien hechos, o si los materiales son débiles, ¿qué va a ocurrir? Que el edificio se puede venir abajo, ¿verdad? Cristo es el fundamento. Cuando nosotros edificamos sobre Cristo, esa construcción jamás se va a venir abajo. Él es la base y cada acción cuenta y jamás nuestra vida se vendrá abajo. Ahora, otro ejemplo, trabajo en equipo. Como en una obra donde hay albañiles, carpinteros, electricistas y otros oficios, ¿verdad? Cada uno tiene su tarea. No todos hacen lo mismo, ¿verdad? Pero todos son necesarios para que la casa esté en pie y sea funcional, que todo funcione bien. No basta con el arquitecto, no basta con el albañil. Hace falta muchos distintos oficios. Por eso la Iglesia tiene diferentes ministerios, diferentes oficios. A cada uno Dios le da un talento, una capacitación para que se mueva en ese talento. Tú puedes ser un buen electricista, pero un mal albañil, pero tú complementas al albañil siendo un buen electricista. ¿Estáis entendiendo? Pues en la Iglesia ocurre lo mismo. No todos hacen lo mismo, pero todos somos necesarios para que la casa del Señor funcione. Primera de Corintios capítulo 3:9 es un versículo que nos llama a reconocer nuestro papel activo en la obra de Dios como colaboradores, no como simples espectadores, que algunos se dedican a expectar, o sea, a mirar solamente y no participar. En la obra de Dios tenemos que colaborar todos. Ser actores,
no espectadores. Valorar la Iglesia y los creyentes como objeto preciado de Dios. Tenemos que valorarnos los unos a los otros, porque somos la Iglesia. Somos lo que Cristo pagó con su propia sangre. No menosprecien nunca a ningún hermano de la Iglesia, ni hable jamás mal de la Iglesia, porque te estás tirando piedras a tu tejado y te estás buscando maldición. Debemos construir, claro, con humildad, con unidad y con firmeza en Cristo. No solo los ministros son colaboradores, cada miembro de la Iglesia también debe ser activo y ser colaborador. Como Iglesia también somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3:9, que estamos trabajando en ella, en la primera parte del versículo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahí se está hablando, Pablo está hablando primeramente de los ministerios, pero también está hablando de la Iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a los corintios, no está usando un lenguaje simbólico para quizá impresionar, está revelando una verdad profunda y gloriosa. Dios nos ha hecho partícipes de su obra aquí en la tierra. Somos colaboradores del Creador, del Redentor, del que sostiene el universo con su palabra poderosa. Cada miembro de la Iglesia es un colaborador con Dios, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que creó el universo, un Dios que lo gobierna todo, un Dios que no cae una hoja de un árbol si Él no lo permite. Dios no nos necesita, ¿o no lo sabíais? Dios no nos necesita, pero en su amor decide contar con nosotros. Él es así de amoroso con nosotros. Él puede hacer todo lo que quiera sin nosotros, pero ha decidido que seamos sus colaboradores. Y eso es un gran privilegio, hermanos, una gran responsabilidad también, pero deberíamos estar gozosos de que Dios, que lo puede todo, que lo puede hacer todo, que no necesita ayuda de nadie, quiera contar con nosotros para llevar su obra en esta tierra adelante. Esta realidad debe transformar por completo nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, nuestra manera de servir también. Tenemos que cambiar nuestra mente y decir, ¿cómo estoy sirviendo yo en la obra? Tengo que cambiar. Tenemos que ver de otra manera la obra del Señor. Un llamado sagrado. Dios nos hace colaboradores, eso es tremendo. No somos meros espectadores, como dije antes, del reino de Dios. Hemos sido llamados, salvados y comisionados a hacer su obra. Pablo no dice que somos simples empleados de Dios, dice que somos colaboradores. Esto implica una relación cercana con Él, una comunión constante con su palabra, una obra conjunta. No trabajamos para Dios solos, trabajamos todos juntos y con Él. Tremendo, ¿verdad? ¿No te emociona eso? Amén. Tenemos una doble responsabilidad y un doble privilegio. Primero tenemos la responsabilidad. Ser colaborador de Dios implica una gran carga de fidelidad. Ser fiel a Dios en todo. No edificamos nuestra obra, hermanos. Estamos edificando la suya, la obra de Dios. No buscamos nuestro nombre, que nuestro nombre sea figura. No buscamos el aplauso del mundo. Buscamos la gloria de Dios. Ahora yo haría las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de colaborador eres o somos? ¿Obedecemos al maestro constructor o estamos edificando a nuestra manera? Que siempre será una manera equivocada, seguro. Pablo advierte más adelante, dice en 1 Corintios 3:10, cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Debe estar atento de ver cómo sobreedifica. Nuestra labor, nuestra edificación será pasada y examinada por el fuego. Seremos evaluados
no solo por lo que hicimos, sino por qué lo hicimos y también por lo que no hicimos y deberíamos haber hecho. Repito, el Señor nos va a examinar no solo por lo que ya hemos hecho, sino por lo que seguimos haciendo y también por lo que no hacemos. También nos va a examinar. Aquello que hacemos o debemos hacer y no lo hacemos. La Biblia dice que eso es pecado. El que sabe hacer lo que debe hacer y no lo hace, a eso se le llama pecado. Luego, privilegio. ¿Un privilegio qué es? Es un honor que nos concede Dios sin merecerlo. ¿Quiénes éramos nosotros antes? ¿Qué éramos antes? Pecadores, enemigos de Dios, indignos. Pero por su gracia nos sentó en lugares celestiales junto a su Hijo Jesucristo y nos dio una misión eterna antes de partir. Dios nos escogió, nos eligió, no porque fuésemos capaces, sino para capacitarnos con su poder. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. ¿Estáis entendiendo? Primera de Corintios 15:58. Tenemos que recordar que el fruto del trabajo en Dios jamás es en vano. Dice Pablo, así que hermanos míos amados, estad firmes, de pie sobre la roca, y constantes, perseverantes. Nunca arrojar la toalla, creciendo en la obra del Señor siempre. Estemos bien, estemos regular o estemos mal, tenemos que ir creciendo siempre en las épocas de bonanza, pero también en las épocas de horas bajas, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hagamos para el Señor nunca es inútil. Todo tiene su valor, por muy pequeño que sea lo que hagamos, Dios lo va a valorar. La obra puede parecer pequeña quizás, los resultados quizás también parezcan lentos y los obstáculos muy grandes, pero cuando trabajamos con Dios, nada se pierde. En Hebreos capítulo 6, verso 10, el autor escribe, porque Dios no es injusto. ¿Creéis que Dios es injusto? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. A veces nos ocurre cualquier cosa y ya estamos preguntándole al Señor por qué. Y eso es pensar que Dios es injusto. Cuando tú le preguntas al Señor, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Es porque estás pensando en tu mente que Dios es un Dios injusto. Y Dios no es injusto. Dios es justo. Y si te está pasando algo, no es por qué, es para qué. Pregúntate, ¿para qué me está pasando esto? Quizás para que aprenda cosas que debo aprender y que no sé. Todo tiene un valor eterno. Aunque no veamos ahora el fruto, el Señor no olvida la obra de amor que hayamos hecho. Jamás lo va a olvidar. El hombre olvida, pero Dios jamás olvida. Por eso debemos vivir como colaboradores de Dios. Cada miembro de la Iglesia, cada miembro de su familia tiene que ser un colaborador activo, no pasivo. No verlas pasar y que lo haga otro. Activo significa con movimiento, con actitud. Por eso el Señor nos recuerda que no somos espectadores, sino peones. Tampoco somos peones, ni piezas olvidadas. Somos sus colaboradores. Esta verdad debe cambiar nuestra actitud, ¿o no? Debemos cambiar nuestra actitud en el servicio. Heme aquí, dijo el profeta, dispuesto estoy para lo que tú me mandes. Dispuestos a darnos a los demás. No solamente estoy hablando de diezmo y de ofrenda, sino de dedicar nuestra vida a los demás, como Jesús hizo.
a predicar con la palabra y con el ejemplo, sobre todo. Y también debemos cambiar nuestra manera de vivir. Lo que hacemos para Dios, con Dios y por Dios, trasciende más allá de lo que podamos imaginar. Trasciende a lo eterno. Y además debemos hacerlo con gozo, no a regañadientes como algunos hacen las cosas. Hacerlo con temor reverente y hacerlo sabiendo que el Señor mismo nos ha incluido en su plan glorioso, en el plan de salvar a la humanidad de la condenación eterna. Dios nos tiene ahí como colaboradores suyos. Por eso también debemos darle gracias porque nos haya hecho sus colaboradores. No lo merecemos, pero lo debemos recibir con gratitud y con responsabilidad. Pedirle también que nos enseñe a trabajar con Él, que a veces no sabemos, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Que cada obra de nuestras manos glorifique su nombre. Cada cosa que hagamos debe dar la gloria a Dios y que edifique a su pueblo, a su iglesia. Otro nombre de la iglesia, Monte del Señor. Este nombre implica solidaridad, fortaleza y majestad. En muchos pasajes bíblicos el monte del Señor representa el lugar donde Dios habita, donde se manifiesta su presencia y desde donde Él gobierna. También se asocia con la santidad, con la adoración verdadera y la comunión con Dios. En el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y luego el salmista añade: el de manos limpias y corazón puro. Aquí el monte del Señor simboliza la presencia de Dios y el acceso espiritual que tenemos a Él. Es el lugar reservado para los justos, para aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que han sido justificados por el mismo Jesucristo, han sido declarados inocentes ante el Padre. En Isaías capítulo 2, versículo 3 leemos: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Dios nos hace una invitación a mirar hacia arriba. Muchos van con la cabeza gacha, mirando hacia abajo. Y sabéis que la corona que podamos llevar, cuando agachamos la cabeza se nos va a caer. Tenemos que ir con la cabeza en alto, mirar hacia arriba, no hacia abajo. Mirar al cielo y no al mundo. Dios nos invita, repito, a mirar hacia arriba, no hacia el mundo, no hacia las personas, no hacia nuestros éxitos o nuestros fracasos, sino al monte del Señor. Dice: venid y subamos. Esto no es una sugerencia, es una llamada, es un llamado de Dios. Venid y subamos. Una llamada al movimiento, al avance de la iglesia, al crecimiento espiritual, al ascenso, a no estar estancados, al esfuerzo de salir de lo de abajo, de lo común, de la rutina religiosa quizá, y pasar a otro nivel. Subir al monte es dejar atrás la comodidad del valle. Estamos a veces muy tranquilos en el valle, en lo llano, y necesitamos escalar el monte. Y escalar cuesta más que andar por el llano, ¿verdad? Y sobre todo aquí en Mula, que hay tanta cuesta. Yo lo sé porque la subo todos los días. Cantidad de cuestas hay, ¿verdad? ¿A qué cuesta más subir las cuestas que andar en llano? Pues aquí está hablando precisamente de eso. Subamos las cuestas. Venid y subamos. ¿Quién es el que sube? No indica ni llama a los perfectos, ¿verdad?
Subid a aquellos que seáis perfectos, ni los que estéis más preparados. Dice sencillamente muchos pueblos. Esto nos habla de gente sencilla, de gente quizás rota por la vida, por los problemas y las luchas diarias, gente herida, quizá desde la niñez, en general gente de todas partes y de toda condición, porque Dios no hace acepción de personas, pero que tienen algo en común, tienen sed de Dios. A esos a los que llama el Señor a subir al monte, a la casa, dice, del Dios de Jacob. No dice un templo hecho de manos de seres humanos, ¿verdad? Sino a la casa de Dios. Es importante saber a dónde vamos a subir, a dónde vamos. Aquí en el monte del Señor no venimos por tradición, ni por costumbre, ni religión. Venimos porque es la casa del Señor. Y donde está Él hay palabra viva, hay sanidad, hay dirección, hay protección. Elena, no te me duermas, por favor, que me quitas toda la ilusión. Jacob no era perfecto, ¿verdad? Pero era una persona que buscaba a Dios. A ese Dios que buscaba Jacob debemos buscar tú y yo y rendirnos cada día a Él. Y nos enseñará sus caminos, dice, sigue diciendo el pasaje. No venimos a enseñarle a Dios nada, ¿verdad? A veces queremos nosotros enseñarle a Dios. Venimos a ser enseñados por Él. No venimos a darle consejos ni sugerencias. Venimos a recibir dirección y su ayuda. El que sube al monte del Señor, escuchad bien, el que sube al monte del Señor, aunque cueste subir, baja transformado. Nadie que se encuentre con Dios, con el Dios de Jacob, puede seguir caminando igual. No se trata de información, de saber, de conocer. Se trata de transformación. Cuando subimos al monte, somos transformados. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios nos enseñe sus caminos? Aunque esos caminos no sean los nuestros, no sean de acuerdo a nuestra idea de dónde podemos caminar. Y luego dice, y caminaremos por sus sendas. No basta con saber, no basta con emocionarte quizás. El conocimiento de Dios exige una respuesta de nuestra parte. El pueblo que sube al monte baja caminando por sendas nuevas. Eso habla de arrepentimiento. Eso habla de discipulado, de querer ser discípulo, de seguir las pisadas del Maestro. Eso es vida cristiana verdadera, caminar tras las pisadas del Maestro. Dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Todo esto nacía en un lugar, ¿verdad? En Sión, en Jerusalén. Pero hoy ese monte está en el corazón del creyente que se rinde a Dios. La palabra sigue saliendo, sigue siendo viva y Dios sigue haciendo el llamado. Subamos al monte. ¿Estamos dispuestos a subir? ¿O queremos seguir caminando por el valle? ¿Estamos cansados de vivir en el llano? Sin propósito, sin dirección, sin meta. Dios no te obliga, te invita. Venid y subamos. Nosotros decidimos si le hacemos caso o no. Allí el Señor nos espera para enseñarnos, restaurarnos, transformarnos y enviarnos a caminar en sus sendas. Hay varios montes importantes en la Biblia y la expresión del monte del Señor puede referirse a diferentes lugares dependiendo del contexto. Por ejemplo, el monte Moriah, que está en Jerusalén. Es el lugar donde Abraham casi sacrifica a su hijo, ¿verdad? Símbolo de verdadera adoración y obediencia a Dios. También es donde Salomón construyó el templo en Jerusalén, simbología de la presencia de Dios.
porque Dios habita en un templo, hoy habita en un templo, no de piedra, sino de seres humanos, de piedras humanas, de seres que componemos el templo de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 3, verso 1, dice: comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. Por eso el monte Moriah significa la provisión de Dios también. Sabéis que cuando Abraham, iba a sacrificar a su hijo Isaac, el Señor le ordenó: no le hagas daño a tu hijo. Y le proveyó de un cordero para hacer el sacrificio. Por eso también el monte Moriah significa la provisión de Dios. En Génesis capítulo 22, verso 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Luego tenemos el monte Sión. Sión llegó a representar toda Jerusalén y es llamado muchas veces el monte del Señor en la Biblia, porque allí estaba y se manifestaba la gloria de Dios, el símbolo de la morada eterna de Dios con su pueblo. Salmo 50, verso 2 dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Desde el monte de Sión, la perfección, la belleza de Dios brilla con un resplandor glorioso. Recordar el monte de la transfiguración. Monte Sinaí. Ocasionalmente también se le llama el monte del Señor al monte Sinaí. Aunque no se le llama directamente monte del Señor, el monte Sinaí fue donde Dios entregó la ley a Moisés y donde descendió su gloria. Y Moisés descendió en la gloria de Dios. Recordar que tuvo que taparse el rostro porque la gloria de Dios le impactó tanto que la gente le miraba la cara y veía todo luz. El Señor, dice Éxodo capítulo 19, verso 20, el Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así es que Moisés subió al monte. Por eso Sinaí simboliza un lugar de encuentro, de revelación y de pacto con Dios. En resumen, el monte del Señor, Moriah, el monte Sión, representan lugares santos, significan presencia de Dios, gobierno divino y también ciudad de Dios y morada de todos nosotros, sus fieles. Y el monte Moriah también representa el lugar del templo en Jerusalén, lugar de sacrificio y lugar de provisión. Y el monte Sinaí significa desierto, lugar de revelación y lugar de pacto. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Seguiremos la semana que viene con el último de los nombres de la iglesia. A la iglesia se le llama también columna o baluarte. Pero eso lo trataremos con distintos enfoques más la semana que viene. Que Dios les bendiga.